El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 30. El inglés de los huesos debía marcharse al día siguiente, y como es natural, el acontecimiento provocaba nerviosidades y trastornos en el pueblo del Estaca. Don Juan, doña Casiana y hasta el mismo Bartolo, dueño, por fin, del famoso relojito, tantas veces prometido por Mr. James, andaban activísimos. Doña Casiana porque debía preparar las provisiones de boca para el viajero, don Juan porque se preocupaba del cuantioso bagaje del mismo, que había que transportar anticipadamente hasta la estación ferroviaria más próxima, y Bartolo, en fin, porque como buen correo del puesto que era, a cada rato tenía que montar su tordillo viejo y charcón para desempeñar algún mandado. Además, habían estado allí aquella tarde, aumentando la emoción y el trastorno, personas tan expectables como el doctor Palau, como Mr. Jewell, el grave administrador de la Indiana, que fueron a saludar al naturalista. La puestera aseguraba que no sabía en dónde tenía la cabeza y que no deseaba otra cosa que terminar aquel trajín para echarse de una vez en la cama. Tan solo la negra y el inglés de los huesos aparecían extrañamente ajenos al general movimiento. Tanto era así que mientras don Juan se impacientaba porque ya anochecía y cierto famoso carro no llegaba de la estancia, mientras doña Casiana se quemaba los dedos en su prisa por desplumar un par de gordas gallinas con el auxilio del agua hirviendo, ellos, a espalda de la casa, descontaban el tiempo en la tranquilidad aparente más absoluta. El inglés de los huesos, en cuerpo de camisa y descubierta la leonada cabeza, concluía de trenzar su célebre lazo. La negra sentada junto al burro, los codos sobre las rodillas y la morena carita sobre las manos, lo miraba en silencio, mientras la tarde moría en el horizonte con la bella serenidad de una existencia honrada y larga. Hacía ya rato que se había entrado el sol, y bajo el tinte gris y uniforme del crepúsculo, que avanzaba invadiendo todo, los últimos vestigios de oro y de grana que aún iluminaban el cielo, por el lado del ocaso íbanse esfumando al correr de los minutos, como se esfuma la ilusión de las vidas al correr de los años. El inglés de los huesos muy serio trenzaba lubricando los tientos con jabón amarillo, un sistema moderno que acababa de aconsejarle don Juan, después de insinuar despectivo que Naides trenzaba en verano, y a cada instante se detenía para ver si había vuelto a resultarle alguna de esos feos verujones que tanto hacían reír al padre de la negra cuando empezó a enseñarle el oficio. Mr. James no estaba satisfecho de su obra, y a no haber sido por la insistencia llorona de la muchacha, ya habría tirado al sangriento diablo aquel adefesio, según su opinión la que cuantos lo miraron, con mala voluntad o sin ella, al correr de los tiempos. Está todo desparejo, la hechura, el hiñido, es lo que hay que ver. Vea cómo ingirió el tiento. ¿Pa qué podrá servir esta huasca? Ni pa atar terneros quizá. Durante esa tarde, y a medida de que su labor adelantaba bajo los ojos vigilantes de la muchacha, Mr. James había tenido que escuchar más de 100 observaciones y comentarios por el estilo. Hasta el grave Mr. Jewell aconsejó con acento convicción profunda: «Usted debió encargar eso a mejor alguno hombro del oficio». No es de extrañar, pues, que en medio de las preocupaciones de su espíritu aquellas críticas tan uniformemente desfavorables para sus habilidades de trenzador contribuyeran a aumentar la evidente desgana con el inglés de los huesos realizaba la tarea. Cada vez que alguno de esos comentarios se conducía, Mr. James miraba a la negra, con ojos entre interrogadores y desalentados, como pidiéndole autorización para abandonar aquel empeño. Pero la niña, sacudiendo la cabeza con energía, le animaba resuelta: «Siga, James, siga, no les haga caso, que saben». El inglés de los huesos seguía ajustando sobre la tripa, y uno por uno los 8 tientos llenos de quebraduras y mal desvirados, mientras el sutil escarabajero de angustia le cosquillaba a los plexos. Se hubiera dicho, al ver la melancólica expresión de su cara, que a la par de aquella trenza Mr. James hubiera estado rematando también su vida ante el solemne agonizar de la tarde. La negra tampoco estaba alegre, pero se veía a las claras que su situación espiritual era distinta.
Sobre el alma del inglés de los huesos pasaban quizás la amargura y el desaliento. En el alma del inglés de los huesos ya no había tal vez sino dolorosa resignación, deseos de concluir, ansias de olvido. En el alma de la negra, por el contrario, todo era aún ansiedad y lucha. Mientras que impasible, en apariencia, observaba la tarea del inglés de los huesos, el cerebro y el corazón de la niña eran dos caleidoscopios por donde las ideas y los sentimientos más contrarios pasaban atropellándose como fugitivos de las tremendas batallas que a cada instante libraban en su espíritu la deuda y la fe, la esperanza y el desaliento. La negra creía firmemente en la virtud de la liga, sabía, estaba convencida en la infalibilidad de la médica, pero era tanto lo que arriesgaba en aquella suprema prueba, en aquel caro cruz de la vida, que no podía sustraerse a la invasión de unos terrores locos que le asaltaban de repente, haciendo abismar sus ojos, sombríos como en la contemplación de alguna cosa ajena. Y si fuera no más, y si ella se hubiese equivocado en alguna de las operaciones de la preparación de la liga, ajá, ¿qué haría entonces? Y a veces le daban ganas de montar a caballo y de irse a un galope y preguntarle a doña María si tal o cual cosa estuvo bien hecha o si tales o cuales otras podrían influir en la eficacia del sortilegio. Pero esas graves dudas eran barridas también bruscamente por verdaderas oleadas cálidas de esperanza, de que fue, y inundando el corazón de la niña le hacían estremecer de inefable deleite. No, no era posible. Cuando doña María daba un remedio, ajá, ¿no lo procuró a don Lucas? ¿No lo curó a la mujer de don Serapio Aguilera? ¿No la curó a doña? No, ella hacía mal. Ella era una desgraciada y una sinvergüenza al pensar esas cosas. Mire si doña María llegase a saberlo. Mientras el inglés de los huesos, los dedos pringados de jabón amarillo y encorvado, el alto busto sobre el extremo del lazo, proseguía su labor silenciosa. La niña, con las rodillas estrechamente ceñidas por los brazos, trataba de deducir de algún gesto, de alguna actitud de su amigo, algo que revelase la proximidad del milagro inminente. ¿Cuándo y en qué forma iría a producirse aquel fenómeno? Diría no más James, en el momento menos pensado, que ya no quería irse, y no se iría, o sucedería alguna cosa tremenda para impedirle el viaje, algo así como una tormenta furiosa de viento, de agua o piedra. No, tormenta no podía ser, una tormenta no puede impedir que una persona se vaya si quiere irse. A lo más la obligará a esperar un día más, 2 días, pero ¿y después? Ah, no. Doña María había dicho clarito que con la liga no se va a ir James ni aunque fuera brujo. Ella no habló nada de un día ni de 2 días, habló de toda la vida, de pa' siempre. Por eso la negra se estremecía cada vez que el inglés de los huesos contraía el entrecejo y desviaba los ojos con su labor, porque imaginaba que iba a iniciarse la confesión estupenda de capitulación y de entrega. Pero el mister no decía nada, y en medio del crepúsculo creciente empezaba ya a confeccionar el botón de presilla, tironeando con mucho brillo, uno por uno, los extremos de los 800, y que se erguían agresivos y rígidos como si fueran obras tantas puntas de un penacho de acero. Negó. La niña sintió que el corazón se le detenía por completo. ¿Qué, James? ¿Qué? Haz el favor, tiene aquí. Y entonces juntas las cabezas que se recortaban como siluetas chinescas sobre la palidez del horizonte, él siempre grave y pensativo y ella despechada e inquieta, remataron silenciosamente la obra. Very well. ¿Ya está? Yes. Mucho fea, ¿verdad, Babino? No, James, no. Está lo más lindo. Muchas gracias. Ah, no. Y se puso a arrollar desganadamente el lazo, mientras la niña con la cabeza baja miraba el suelo y mientras de allá, del lado este, desde la oscuridad del campo, invadido por la noche, llegaba hasta sus oídos el traquetear hueco, distinto de 4 de la estancia, que por fin llegaba. Pero la niña no se movió del sitio y con la cabeza más inclinada aún, sosteniendo con las dos manos el lazo que mantenía por delante a la altura de las rodillas, se limitó a ejecutar, apoyando el pie sobre el tacón de bota ante aquel leve balanceo de cuerpo que le era característico. ¿Qué, Babino, qué? Nada, nada. Y sin mirarle se aplicó, resuelta a hacer un agujero en el suelo con el tacón en que se apoyaba. Entonces el inglés de los huesos, que se había inclinado hacia ella para descubrir sin duda la expresión de su cara, se irguió lentamente como en un suspiro hondo y se quedó a su vez cabizbajo e inmóvil.
Así transcurrió un minuto solemne, en medio de la oscuridad, del silencio del corazón y de la negra, latía cada vez más tumultuosamente, y la blusa de brin que el mozo había recogido y que mantenía oprimida contra el pecho se fue deslizando poco a poco hasta caer al suelo. Nego, James. Y pareció que el cielo y que la tierra y que el silencio y que la noche y que el aire tibio y el perfume de los pastos maduros, todo se conjuraba, todo se unía resuelta y armoniosamente para empujar, para precipitar a aquellos dos seres al vértigo loco, a la conjunción suprema. Nego, James. Pero aquello duró solo un minuto. En el instante mismo en que las recias manos se alargaban ya temblorosas hacia la grácil silueta de la niña, que toda estremecida se refugiaba en la sombra, el inglés de los huesos tuvo de pronto como una brusca reacción mecánica. Oh no, my God. Y clavado en el sitio, con la rigidez de una espada, ceñido el busto de su waistcoat, con aquel penacho de pelo que la brusquedad del movimiento había erguido sobre su rubia cabeza, como un crestón o como una garzota, el inglés de los huesos parecía una armadura de acero más bien que un hombre. Después, cuando Bartolo se puso a informar a alguno desde el otro lado del patio, y a voz en cuello, que en su reloj ya eran las 7:20, el inglés de los huesos recogió su blusa y con un suspiro de esfuerzo se dirigió hacia la casa. Vamos, Nego. Y ella, toda agobiada y trémula, lo siguió como una sombra, pero antes de penetrar en la cocina, y a la vez que oprimía contra el seno y como en una íntima caricia ardiente los toscos rollos del lazo que aquél había entrenzado para ella sola, las recias y amadas manos del hombre de su destino. La negra alzó los ojos al cielo y los paseó por la bóveda inmensa en un ruego de mudo, y vio entonces que desde el cenit, como una gota de plata fundida, una gran estrella caía, resbalando vertiginosamente sobre la comba y aldeana azul e iba a perderse en las negruras del horizonte. Ella al sudeste, allá por donde la vieja médica tenía su rancho.